Nosotros hemos orado continuamente por un avivamiento, pero el gran problema de nosotros como cristianos es que no vivimos conforme a nuestras oraciones. Puede ocurrir que alguien esté orando por un avivamiento, pero no lucha con los mismos pecados de siempre en su vida, siempre luchando con los mismos. La pregunta es cómo podemos ser llenos del Espíritu. Es una obra divina, pero también el texto nos indica que debemos esforzarnos por aquello. Y nosotros tenemos en los versículos 18 y 19, 19 y 20, al menos tres indicaciones de cómo esto pudiese ocurrir en nuestra vida. Y yo creo que siempre el Señor tiene el mejor texto para la necesidad del pueblo el día domingo. De hecho, me he maravillado de eso en distintas ocasiones, donde de repente la iglesia está viviendo algo en particular y toca un texto que ya nadie puede decir, lo escogieron por mí. O lo escogieron porque estamos viviendo esto en este momento. Porque todos saben que vamos versículo a versículo. Y simplemente tocó en ese día. Y nos está tocando una vez más hablar acerca de la llenura del Espíritu. De ser grandemente utilizados por Él, ser llenos de Él. El Señor hace eso. Y es como si el Señor dijera, solamente al leer estos versículos, ustedes piden un avivamiento, pero ¿han meditado lo que dice mi palabra en Efesios? Porque aquí nos dice, el Señor tiene todo el poder para cambiar todo en un instante, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en la espera de esta gran bendición? Y vamos a ver hoy día parte de esas tres indicaciones que encontramos. Nuestro Señor dijo en Mateo 15, 17 al 20, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Nosotros sabemos que todo lo que el cristiano hace es importante. Todo. Cada actividad que nosotros podamos hacer es esencialmente una actividad espiritual. Pero Cristo aquí denuncia a los fariseos hablando con sus discípulos. Y les dice, ellos se lavan las manos con el fin de purificarse, de santificarse. Ellos se preocupan de no quebrantar la tradición de los ancianos, ellos veneran a sus antepasados, las costumbres implementadas, que ellos dicen que son santificados por eso. Y el Señor les dice, ellos tienen santidad, pero netamente externa, visible, aparente, pero ellos no se santifican internamente. El corazón de ellos está lejos del Señor. Ellos están llenos de doctrinas de hombres, para que los hombres digan qué santos son, pero delante de los ojos del Señor ellos no son santos por lo que ellos hablan, por lo que ellos dicen, por lo que ellos predican. Y hay un dicho muy cierto que dice, el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de sus palabras. Cuando la persona habla, ya no puede dar marcha atrás. Ya todos saben lo que esa persona ha dicho. Y en muchas ocasiones, lo que el hombre dice lo contamina. Hay personas que han llegado a cometer grandes maldades solamente ¿por qué? Porque se convencieron mientras hablaban de que lo iban a hacer. Si nunca lo hubiesen dicho, nunca lo hubiesen hecho. Pero en cuanto lo dijeron, es como si a su propia alma le hubiesen dicho, vamos a hacer esto. Las personas se contaminan en cuanto a lo que hablan. Y que no sea así con nosotros, que nos vestimos bien, tratamos de tener buenas costumbres, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la participación, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras celebraciones, todo. Y todos dirían, mirándonos de lejos, ese hombre o esa hermana debe ser una persona muy santa, hasta que se le ocurra hablar con nosotros. Y se da cuenta que todo era una mera apariencia, al igual que pasaba con los fariseos, pero una vez que hablamos, lo único que sale de nuestra boca es mundanalidad y contaminación. Muy lejos estaremos del Espíritu de Dios si nuestra forma es aquella. Para ser llenos del Espíritu Santo, porque el texto es claro y fue predicado así también, sed llenos. Nos está diciendo a nosotros,
llénense. Versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora vamos a ver estas tres indicaciones. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tres indicaciones para esto. Primero, el aspecto público de la alabanza. En segundo lugar, el aspecto privado de la alabanza. Y en tercer lugar, la continuidad de la alabanza. Vamos a ver entonces el aspecto público de la alabanza. Vamos a tomar en este caso la siguiente porción. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Lo primero que tenemos que tener en consideración cuando entramos en este texto es qué es lo que quiere decir Pablo cuando él dice salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿A qué se está refiriendo? ¿Será que son tres categorías y por lo tanto la nombra uno tras otra? ¿O será que se refiere a una misma cosa, sin embargo utiliza sinónimos para que lo que él se está refiriendo sea cada vez más evidente? No tenemos una respuesta clara a esto. ¿Ya? Hay mucha disensión entre los comentaristas. Algunos dicen que estas son tres maneras y tienen buenos argumentos de referirse al Salterio, al libro de los Salmos. Salmos, himnos, cánticos espirituales eran tres maneras de hablar de los salmos. Quienes así lo interpretan, ustedes lo van a poder estudiar en alguna ocasión, ellos dicen que nosotros debemos ser algo que se llama salmodia exclusiva. Es decir, que en el canto del pueblo de Dios solamente se deben cantar los 150 salmos y ningún himno que haya sido creado posteriormente por hombres. Quizás eso fuera del culto sí, pero en el culto no se puede cantar nada más excepto los 150 salmos que Dios nos entregó. Otros creen que no es así, que los salmos son los salmos, que los himnos son canciones de alabanza a la majestad de Dios y de Cristo. Y los cánticos espirituales son esos diversos cánticos que pueden hablar de cualquier tema, pero son espirituales en cuanto reflejan la palabra de Dios. Es claro, hermanos, que el testimonio bíblico, independiente de este versículo en particular, es que a la iglesia se le ha permitido crear alabanzas al Señor. Porque nosotros vemos eso de forma normal. Pablo, Simeón y cuantos otros en Apocalipsis, vemos que hay cánticos que no son precisamente los salmos, pero que sí reflejan toda la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos cantar otras alabanzas, aunque sí creo que tenemos una gran deficiencia en que cantamos muy pocos salmos. Somos muy poco asiduos a cantar salmos y quizás en eso pudiésemos esforzarnos un poco más, en buscar más salmos y poder cantarlos y entonarlos, porque son, en primer lugar, la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Porque si se dan cuenta, dice hablando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, y luego dice cantando y alabando al Señor. O sea, que se está hablando no solamente del cántico que el pueblo puede dar, sino también de lo que sale de la boca en forma rutinaria. Este versículo se refiere a la influencia recíproca en los corazones por medio del relacionamiento del pueblo de Dios y también a las alabanzas públicas. Se refiere a cómo nos relacionamos los unos con los otros, los que nosotros hablamos. Hablamos, por ejemplo, la lectura antifonal, es cierto. Hablamos cuando leemos la palabra de Dios, pero también hablamos cuando usamos nuestras propias palabras para comunicarnos entre nosotros. También dice el texto cantando, por eso esta es la parte de la adoración pública, lo que vemos, lo que compartimos los unos con los otros. También nosotros cantamos con melodía, podemos cantar con instrumentos, sin instrumentos, porque ya la voz que Dios nos dio es un instrumento, de todas maneras. Entonces hablamos, cantamos, y dice el texto con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Cómo serían nuestras reuniones si este fuera siempre nuestro contenido? Este tipo de contenido fuera lo que se acostumbrara a hablar en nuestro idioma. ¿Cómo cambiaría nuestra vida?
¿Cuántas veces ha ocurrido que solamente por una conversación que a tal persona le pareció hablar de la palabra de Dios como cualquier otro día, influyó tanto en nuestra vida, cambió tanto nuestra manera? ¿Qué tal que esto fuera de continuo, todo el tiempo, nuestra conversación los unos con los otros, hablando de la palabra del Señor? ¿Cómo cambiaría la vida de cada uno de nosotros, siendo continuamente exhortados, enseñados con mucha sabiduría, con mucho amor? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cuánto más seríamos llenos del Santo Espíritu de Dios? Pablo había dicho en el versículo anterior: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Algo claro, que nos quedó también claro en la predicación anterior. ¿Ustedes creen que exista algún borracho que sea mudo? Yo nunca he visto un borracho que sea mudo. Lo primero que se le suelta al borracho, ¿qué es? Su lengua. Es muy difícil que un borracho pase algo, no diga nada, no hable nada, no mencione nada, no alegue, no sea alegre, lo que sea. Pero se notará por cuánto él va a hablar. No existe el borracho tímido. Puede que haya sido tímido cuando estaba sobrio, pero cuando está borracho, ese hombre va a tener su lengua suelta. ¿Y qué va a empezar a hablar? Lo que normalmente no habla, pero está en lo más profundo de su corazón. Lo que nunca hubiese dicho estando sobrio, ahora lo dice, porque está borracho. Muy similar con el cristiano. Mientras más esté lleno del Espíritu, menos tímido va a ser. Y más va a revelar lo que está profundo en su corazón. Este nuevo idioma que en el mundo no es conocido. Por eso el mundo en Hechos 2 decía: estos están borrachos. Las cosas que están hablando son inentendibles para nosotros. Pero ellos estaban llenos del Espíritu. Y por eso ellos hablaban este nuevo idioma. Salmos, himnos, cánticos espirituales, locura para el mundo, pero sabiduría para Dios y sabiduría también para el pueblo de Dios. En todo relacionamiento, en todo tipo de conversación que el cristiano pueda tener, ya sea en el pueblo de Dios o ya sea en el mundo, en toda ocasión el cristiano hablando, recitando y cantando, en su boca pronunciando, ¿qué cosas? Lo que nosotros más encontramos en los salmos. ¿Qué encontramos allí? Y de lo cual toman todas las alabanzas que nosotros cantamos. Alabanza a Dios por su majestad, por todas sus virtudes, acciones de gracias. Nosotros encontramos lamentos por el pecado y la maldad, arrepentimiento, confesión de pecados, confianza en Dios, sabiduría celestial para la vida diaria y reivindicación de la justicia de Dios y de la justicia de Cristo a pesar de todas las aflicciones que podamos estar viviendo. Esos son temas generales que nosotros encontramos en los salmos, y cuando el cristiano hable estas cosas y este sea su idioma, va a impactar la hermandad completa. Y mientras más hable de esto, nos enseña el texto que más llenos del Espíritu Santo seremos. Hay un esfuerzo continuo, un esfuerzo pensante de parte de aquel que quiera hablar, para esforzarse en hablar de estas cosas. Una vez más, el texto nos dice: sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Debemos esforzarnos, hermanos. Miren, cuando nosotros seamos llenos del Espíritu, esto va a ser natural. Pero mientras no seamos llenos del Espíritu, no podemos estar esperando ser llenos algún día para que nuestra boca rebose de esto, sino que al contrario, debemos esforzarnos para que estos sean nuestros temas de conversación continuos, y entonces el Señor nos bendiga con más y más de su Espíritu. Debemos esforzarnos por tener, hermanos, los mejores temas de conversación con todas las personas y mucho más con nuestros hermanos y mucho más el día domingo. Los mejores temas de conversación, los más fructíferos, los más productivos, los que más glorifiquen al Señor, los que más nos hagan arrepentirnos de nuestros pecados, los que más nos hagan mirar al cielo y contemplar la majestad de Dios, los que más nos hagan confiar en Dios, o nos impulsen, nos exhorten a confiar en Dios, los que más nos hagan decir: Dios es justo,
Tenemos que esforzarnos porque esos sean nuestros temas de conversación. Que los salmos, los himnos y los cánticos espirituales hagan parte de nuestro idioma común. No solamente el día domingo, cuando los leemos antifonalmente, o cuando los cantamos, o cuando los recitamos, sino que ellos hagan tal parte de nuestro idioma que sea lo natural, que ellos sean recitados por nosotros. Preocuparnos de que podamos recitar la palabra del Señor tal cual está escrita. Así como no nos gustan que nos citen y digan algo que nosotros nunca dijimos, así el cristiano tiene que tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Preocuparse de que cuando él cite la palabra de Dios, cite lo que efectivamente Dios ha dicho. No hay otra manera excepto teniendo gran sincronía con la palabra de Dios. Debemos esforzarnos de tener esta capacidad que algunos tienen, y yo me maravillo de eso, de traer la palabra de Dios con mucha facilidad al habla rutinaria normal. Nadie lo esperaba, tampoco se sintió forzoso, pero simplemente trajo la palabra. ¿Por qué? Porque todos conocen el idioma de tal persona. Todos saben que es su manera natural de hablar. Y nosotros debemos esforzarnos también por aquello. Citar himnos, citar cánticos en los momentos de dificultad, en el momento propicio, en el cual algo está ocurriendo. Y nos haría muy bien en este momento recordar un salmo. Recordar una canción que siempre hemos cantado, pero que estamos olvidando producto de la aflicción. En el libro Discurso a mis estudiantes de Spurgeon, él relata una conversación que él tuvo con un ministro de su época. Y me gustaría que ustedes también pudiesen estar en conocimiento de ella. Él dice que un día se acercó a este ministro y tuvo la siguiente conversación. Cuando leí esto nunca lo olvidé. Dice Spurgeon: Señor mío, ¿cómo está usted? Me da gusto verle a usted en tan buena salud, considerando que ya es anciano. Sí, me contestó. Estoy en buen estado a pesar de mi edad y apenas puedo percibir la menor disminución en mi fuerza natural. Espero, respondí, Spurgeon, que su buena salud continúe por muchos años y que como Moisés descienda al sepulcro, no oscureciéndose sus ojos ni perdiéndose su vigor. Todo esto suena muy bien, dijo el anciano, pero en primer lugar, Moisés nunca descendió al sepulcro, sino subió a él. Y en segundo lugar, ¿qué das a entender por lo que acabas de decirme? ¿Por qué no se oscurecieron los ojos de Moisés? Supongo, respondí yo avergonzado, me asombra pensar que Spurgeon se haya sentido avergonzado producto de una charla muy espiritual, pero así ocurrió. Supongo, respondí yo avergonzado, que su modo natural de vivir y su espíritu tranquilo le habían ayudado a conservar sus facultades y a hacerle un anciano vigoroso. Spurgeon está hablando de algo muy natural. Veamos cuál es la respuesta. Es muy probable, contestó él, pero mi pregunta no se dirigía a esto. ¿Qué quiere decir el pasaje citado? ¿Cuál es su enseñanza espiritual? ¿No es esto? Moisés es la ley. ¿Y qué fin tan glorioso le puso Dios en el monte de su obra ya completa? ¿Cuán dulcemente se adormecieron sus terrores al recibir un beso de la boca divina? Y fíjate en que la razón de por qué la ley ya no nos condena no es porque sus ojos se oscurecen de tal manera que no puede ver nuestros pecados, ni porque se perdió su vigor para maldecir y castigar, sino porque Jesucristo lo llevó al monte, y allá le puso fin de un modo glorioso. De esta naturaleza, dice Spurgeon, eran sus conversaciones usuales y su ministerio. Reposen en paz sus cenizas. Hermanos, ¿de qué estaba hablando Spurgeon? ¿Por qué le habló a este ministro? Solamente es como que le hubiese dicho, usted se ve muy bien hoy día. A pesar de su avanzada edad, usted se ve muy bien. Espero que usted descienda como Moisés. Pero vemos la respuesta de una persona espiritual. Que se le puede hablar de las cosas más naturales, normales, transitorias, pasajeras del mundo. Cosas que son solamente agua en ciertas ocasiones. Pero ¿qué enseñanzas puede sacar una persona espiritual? Tienen una capacidad maravillosa para siempre estar hablando lo que es espiritual. A pesar de que le hablen del trabajo, de la vida, del aspecto, del clima, una persona espiritual siempre hablará cosas espirituales. Y antes de que aquel que está hablando con él se dé cuenta, ya se encuentra contemplando las maravillas de Dios, la gloria de Dios,
el perdón de los pecados, la majestad divina, sin haberlo pedido, sin haberse dado cuenta, pero ya está recibiendo un magnífico sermón. Ya se puede sentir que está sentado en la banca, que el tal hombre está en el púlpito recitando cosas gloriosas y que no quiere que deje de hablar porque lo que está diciendo en ese momento es maravilloso y trae gran crecimiento al corazón. Spurgeon estaba hablando de un tema muy normal con este hombre, pero este hombre saca una enseñanza muy espiritual. ¿Por qué? Porque aquí dice, de esta naturaleza eran sus conversaciones usuales y su ministerio. Básicamente, hermanos, era el único idioma que conocía. Y por lo tanto era el idioma que solía hablar de continuo. Era el único contenido que había en su corazón. Por lo tanto, ¿qué más iba a sacar? ¿Mundanalidad? ¿Cosas temporales? Si este hombre no dejaba de pensar en la vida venidera y en las cosas celestiales, ¿qué iba a sacar entonces él de su corazón? Nada, sino estas cosas espirituales. Y por eso la naturalidad. Y por eso la vergüenza de Spurgeon de pensar, yo no sé qué cosa espiritual puedes estar tú pensando en este momento. Me siento avergonzado. No tengo nada que responder. Enséñame. Dime tú, porque en mí no hay nada. Pero en este hombre había naturalidad, facilidad, porque era su único idioma. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermanos? ¿Cuánto nos falta a nosotros en nuestro hablar de continuo? Que a veces para sacar un tema espiritual parece que hay que apuntalar una y otra vez. O enganchar a un camión para que ojalá con toda la potencia que tiene pueda movernos un poco para sacar algo de contenido espiritual. Porque de lo contrario nada saldría de nuestra boca que pudiese ser un himno, un salmo o un cántico espiritual. Sería imposible. Y eso estando en comodidad. ¿Cuánto más en la aflicción? Será difícil para algunos recitar la palabra de Dios. Pero para aquel que lee en español y piensa en español, cuando le pregunten, ¿en qué idioma usted cree que va a responder? En español, porque es su idioma natural. Así es el hombre espiritual. Pero aquel que no es espiritual, que no busca las cosas de Dios y por lo tanto nunca es bendecido con más espíritu de parte del Señor, es como aquel hombre que le piden hablar un idioma que nunca ha hablado. Y se entienden mal las ideas, no conecta bien, no usa buenas palabras para conectar una con la otra, tartamudea, trata de que alguien pueda decir lo que él quiere decir, porque él nunca ha hablado chino, nunca ha hablado ruso. Aunque lo hagan leer, no entiende lo que lee y no lo puede hablar correctamente, no pronuncia bien las palabras. ¿Por qué? Porque es otro idioma. Así ocurre con el hombre que no es espiritual. Hablar las cosas espirituales para él es como hablar otro idioma. No puede, no entiende, no le es natural, siente vergüenza. Pero para la persona que pide a Dios y que se esfuerza por esto, esto será natural. Quizás por eso te cuesta hablar de Dios en el trabajo, o con tus compañeros, o con tus colegas, o en la fila del supermercado y en la micro y con tu familia, porque no es tu idioma. Y haces un gran esfuerzo por poder hablar de Dios. Sin embargo, sigue esforzándote, porque esa es la manera que nos está enseñando hoy la palabra de Dios. Hay cristianos con los que nunca se puede hablar nada que sea serio. Hay cristianos que solamente hablan de dinero, de poder, de trabajo, de política. Hay cristianos que conversan muchos temas y son muy fluidos para hablar de muchos temas. Pero cuando se le pide que una ese tema con alguna realidad espiritual, alguna realidad celestial, se acabó todo tipo de elocuencia. Ya ha perdido. ¿Por qué? Porque él nunca habla de nada espiritual y no sabe cómo conectar las cosas. Es experto en su trabajo, en política, en la vida diaria, en consejería práctica para las cosas naturales de este mundo, pero nunca puede conectar esas cosas con Dios porque no es su idioma. Porque no está acostumbrado a hablar eso. Recuerdo mucho, siempre, a un hermano de otra congregación antigua, que él cuando iba camino es un ejemplo no positivo, negativo, que él cuando iba camino a la iglesia, él iba viendo en su celular partidos de fútbol. Y cuando terminaba el culto, lo primero que él hacía era saber cómo iba el partido de fútbol. Y lo primero que hacía era hablar de fútbol. Porque ese era su idioma. Eso era lo que a este hombre le interesaba.
Hablaba de fútbol antes, durante, después y toda la semana. Nunca su conversación era una que podía edificar a otra persona, porque este era su único tema y era su único idioma. Dice el texto, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Lo que Dios nos está diciendo. Si tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios, cambia tu idioma. Ya no hables mundano, habla cristiano. Eso es lo que nos está diciendo en este primer punto. El segundo punto es el aspecto privado de la alabanza. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la segunda indicación. Y el peso del texto está en eso. En vuestros corazones. Hemos pasado de la adoración pública, de la alabanza pública, de lo que nosotros hablamos los unos a los otros, porque cuando hablamos la buena palabra de Dios estamos alabando al Señor. Hemos pasado de ese aspecto al aspecto privado, al enfoque en el corazón. Así como debemos tener un cuidado y un esfuerzo por tener buenas conversaciones, buenos temas, buenas conclusiones, buenas exhortaciones con cada uno de nuestros hermanos, preocuparnos de cantar cuando el pueblo de Dios está cantando. No vaya a ser que algunos de ustedes todos cantan y están con la boca cerrada. No, porque como los demás cantan y ya suena lindo, así que ¿para qué? Porque Dios está pidiendo tu voz. Y así como también nos enfocamos y nos preocupamos de nosotros ir en el ritmo adecuado cuando estamos en la lectura antifonal, cosa de que no estemos apurando ni retrasando, sino que seamos como un cuerpo, gran cuerpo que está leyendo. Así también tenemos que preocuparnos no solamente del aspecto exterior, lo que sale de nuestra boca hacia afuera, sino que también tenemos que preocuparnos de lo que está de nuestra boca hacia adentro. ¿Estará mi corazón participando de lo que canto? ¿Estará mi corazón participando de lo que hablo? Cuando canto esto, ¿estaré participando correctamente? Debemos hacer un vivo esfuerzo por tener plena concentración en los cánticos, plena concentración de la conversación espiritual que estamos teniendo. Yo sé que a todos nos interesa en muchas ocasiones lo que pasa en nuestra casa, lo que pasa el día de mañana, en el trabajo, nuestros hijos y cuántas cosas podemos estar pensando en un solo momento, pero mientras estemos aquí, y mientras estemos en una conversación espiritual, debemos hacer un vivo esfuerzo por tener plena concentración, por entender lo que estoy cantando, entender lo que estoy leyendo. Un vivo esfuerzo, hermanos, por saborear el contenido del himno que estoy cantando. No, que no sea algo insípido para mí, no produce nada en mí. Por ejemplo, si el himno es de victoria, enfócate y esfuérzate de tener gozo en tu corazón en ese momento, porque estamos cantando algo de victoria. Si estamos cantando algo que es un anhelo, entonces enfócate en tener un sentimiento de una esperanza futura. Si el himno es un lamento por el pecado, entonces dile a tu corazón que se aflija por lo que está cantando, que no sean palabras vacías. Y si el himno es de la majestad de Dios, entonces dile a tu corazón que esté continuamente en solemnidad, porque es la majestad del Señor. Entona con el corazón, habla con el corazón, alaba al Señor con el corazón, no lo dejes fuera. También es algo muy importante. De otra manera, serás como aquel que durante la predicación pestañea y está dormido. Y entonces no le es de ningún beneficio. Así también a aquel que está cantando, pero su corazón queda fuera, no le es ningún beneficio. De ninguna manera. Y cuando llegue el día de la aflicción, tampoco lo va a recordar, ni el salmo, ni el himno, ni el cántico espiritual. ¿Por qué? Porque él no tenía la mente. No aprendió, no memorizó, nunca hubo nada en su corazón. Entonces, en las lecturas y en los cánticos y en las conversaciones espirituales, tenemos que hacerlo con el corazón. Y sin el corazón, la alabanza estará muerta. Así que si tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios, canta con el corazón. No lo dejes fuera. Y en último lugar, si quieres ser lleno del Espíritu de Dios, debes estar
versículo 19, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Veamos algunos aspectos evidentes de este texto. Dice, por ejemplo, dando siempre. Versículo 20. Dando siempre. ¿A qué se refiere? Se refiere a una actividad continua. Dando siempre, continuamente, que debe ocurrir en todo momento, siempre, sin ningún tipo de dudas. Dice el texto, dando siempre gracias por todo. Es decir, ¿qué voy a estar dando siempre? ¿Cualquier cosa? No, sino que dice gracias por todo. Lo que debemos estar dando siempre tiene un contenido en particular. Y ese contenido en particular es como un regalo, podríamos decirlo así. Tengo siempre un regalo en mi bolsillo y siempre lo voy a estar dando. Y cuando la persona lo abra, ¿qué tiene que encontrar ahí en todo momento? Dice el texto, gracias por todo. Eso es lo que debe ser el contenido de nuestra entrega continua a todas las personas. Gracias por todo. La pregunta es, ¿qué es todo? Todo. Una vez más, es un absoluto. ¿Qué es todo? En este contexto en particular es todo. Y la vida de Pablo nos muestra que efectivamente es todo. Porque como leímos durante el devocional, cuando él fue azotado, él fue puesto en la cárcel y su pie fue puesto en el cepo. ¿Qué estaba haciendo él? Cantando, adorando al Señor. ¿Será que estaba quejándose hacia el Señor? Más bien lo estaba alabando. Él estaba dando gracias por todo. Si le parece bueno, dar gracias. Pero ¿qué tal si me parece malo? El texto dice, gracias por todo. Si me gusta y me conviene, dar gracias. Pero si no me gusta y creo que no me conviene, dar gracias. Si me da trabajo, gracias. Si es fácil, también vamos a dar gracias. Si me duele, he de dar gracias. Y si me es placentero, también he de dar gracias. Porque es dar gracias por todo, dice el texto. ¿A quién? Al Dios y Padre. A Él va dirigida la acción de gracias. ¿Y en el nombre de quién? El texto dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mediador. Y si no fuera por Él, conforme a su nombre, a su obra y a su carácter, imposible llegar al Padre, porque Él es el único mediador. Quiero leer para esto la porción de un teólogo que comenta de una manera que yo jamás lo podría haber dicho. Dice, el ser humano tiene mucho por lo que estar agradecido, y no debemos olvidar el deber de reconocer la misericordia de Dios hacia la humanidad. A menudo tendemos a magnificar nuestras calamidades y a contemplar las desgracias de la humanidad, pasando por alto las ocasiones de gratitud. Por lo tanto, debemos considerar tanto las misericordias de las que disfrutamos como las miserias que padecemos, para que nuestros corazones estén en paz. Quien solo se fija en sus pruebas, pronto se sentirá amargado y quejumbroso. Quien se esfuerza por encontrar cuántas ocasiones de gratitud tiene, pronto verá aliviada la carga de sus penas y su mente estará tranquila y serena. Sin embargo, si las palabras aquí se interpretan como en nuestra traducción, por todas las cosas, estas palabras están llenas de fuerza y belleza. Al final de la vida y en el cielo tendremos ocasión de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Veremos que no hemos sufrido ningún dolor de más, ni se nos ha exigido ningún deber demasiado difícil. Veremos que todas nuestras aflicciones, así como nuestras misericordias, fueron para nuestro bien y necesarias. ¿Por qué entonces no habríamos de bendecir a Dios tanto en el horno como en el palacio? ¿En el lecho de dolor como en el lecho de plumas? ¿En la necesidad como sentados en el espléndido banquete? Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y el camino que nos guía, aunque ahora parezca misterioso, se verá lleno de bondad y misericordia. Por todo, hermanos. No importa si la cama es de clavos, si la cama es de plumas o de espuma, dar gracias a Dios por todo, porque no entendemos el misterioso camino del Señor, pero les aseguro que cuando lleguemos al cielo vamos a ver que no hubo nada sin propósito de parte de Dios para nuestra vida. Pero qué difícil es agradecer al Señor cuando no le conocemos.
Porque esta acción de gracias va dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no conocemos a Jesucristo, qué difícil es poder ser agradecidos para Dios. Debe quedar claro que decir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No es que solamente doy gracias por algo y al final digo en el nombre de Jesús. Y de inmediato entonces esta acción de gracias es recibida por el Padre. Quien viene del mundo y el mundano está plagado de misticismo. Me recordaba mientras escribía aquí parte de la predicación que algunos, incluso cristianos, que aún tienen una herencia mundana tan fuerte, tienen el Salmo 91 abierto en la entrada de su casa y en el velador. Ya esa Biblia, porque no se usa para nada más, está tan dura que si la volvieran a cerrar se quebraría en dos, porque nunca se ha hojeado. Solamente está abierta porque tiene algún tipo de poder espiritual. Porque el Salmo 91, no sé, estará iluminando la pieza. Y qué cosa terrible comprar esa Biblia cuando el Salmo 91 queda al final de la página y quedó dividido en dos. Habría que comprar otra, porque esa no tiene el poder, está dividido el Salmo. Algunos tienen el pan de vida, es como su fuerza espiritual en la mañana, porque el pan de vida suele ser como las mascotas, nunca dice nada malo, nunca dice arrepiéntete, nunca dice pecaste, nunca confronta con la ley, sino más bien el pan de vida dice, hoy brillarás en justicia. Hoy el Señor concederá el deseo de tu corazón. Puro misticismo. Algunos tienen la foto de un santo, algunos tienen unos ángeles de cerámica o no sé, en cada esquina de su casa, y cada uno con nombre. Algunos pisan el tenedor y la cuchara cuando se cae de la mesa, para que no lleguen las visitas, que si era cuchara era mujer, que si era tenedor iba a ser un hombre. Algunos ponen una tijera abierta en una silla y si la mujer se da cuenta antes de sentarse es porque es una bruja. Esto lo escuché esta semana en mi trabajo. Algunos usan la lana roja aquí porque de alguna manera los protege una lana que no tiene ningún poder. Otros ponen un incienso, que no hay nada más pesado para el ambiente que encender un incienso y que ni siquiera se puede respirar. Todos se ponen de mal humor, pero se supone que está limpiando las energías. ¿Cuántas personas hacen tantas cosas en Año Nuevo? Ya lleva como 12 vueltas a la cuadra y todavía no sale de la 8ª región. Y cuando lo haga, le va a dar gracias a eso. Después de tantos intentos que nunca tuvo ningún fruto. Tenemos mucho misticismo. La cultura es pagana, pero debemos cuidarnos de no traer eso al cristianismo. Así que usted diga en el nombre del Señor, dando gracias por algo que la palabra nunca enseñó, no llega al trono. No es recibido por el Padre. ¿Por qué? Porque no es en el nombre del Señor. En el nombre del Señor quiere decir que, bueno, lo decimos también, en el nombre de nuestro Señor, pero también tiene que ver esto con que es acorde a su mediación, acorde a su obra, acorde a su sacrificio, acorde a su obra santificadora, que es para nuestro bien eterno, conforme a su carácter justo y recto. No vaya a ser que alguien de aquí abra un negocio, una botellería y dé gracias al Señor por su gran negocio y porque ahora a su familia no le falta. No deberías dar gracias por eso. Eres motivo de pecado de otros. No es un motivo para dar gracias y nunca digas en el nombre del Señor, porque el Señor no te dio ese proyecto. De Dios no viene. Como no le conocemos, nos cuesta dar acciones de gracias en muchas ocasiones por lo que estamos viviendo. Porque nos enfrentamos a algo que quisiéramos no estar viviendo y lo primero que pensamos es, Cristo me olvidó. El Señor se olvidó de mí en este momento. Esto está fuera del control de Dios. Esto va más allá. El Señor debe haber sido sorprendido porque no tiene sentido lo que estoy viviendo ahora. Esto no tiene propósito alguno. El Señor me dejó de amar. El Señor no oye mis oraciones. El Señor no se da cuenta de que estoy pasando muchas necesidades y nada hace y no se mueve por mí. El Señor se complace en quebrantarme, en hacerme sufrir, se goza. El Señor no quiere mi bien. El Señor no busca mi bien. Más bien parece que mi Señor me odia, me aborrece. El Señor me dio su palabra solo para ahora, después de haberme elevado, dejarme caer con mucha fuerza y condenarme para perderme por siempre.
El Señor no me sostendrá. El Señor no me preservará. Como no conocemos el carácter de Dios, como no conocemos quién es Cristo, se nos dificulta mucho entonces darle gracias. Más bien nos vemos enfrentados con este tipo de pensamientos, con este tipo de predicaciones y de sermones. El Señor me olvidó. En vez de dar gracias porque el Señor no te ha olvidado. Lo que estás viviendo tiene un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito. El Señor te está amando en medio de este proceso. Está buscando tu mayor bien, aunque sea por medio de dolores. Aunque no lo entiendas, pero Él lo sabe todo y nunca Él es impactado por algo que no vio venir. Pero nos cuesta dar acciones de gracias porque nos olvidamos de quién es Cristo. Nos olvidamos de quién es Él. Dar gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo. Y esto es difícil, muy difícil. Da gracias a Dios cuando alguien se cola en la fila del supermercado con un carro grande. Que tú sabes que en vez de estar ahí 10 minutos vas a tener que estar 40. Qué difícil dar gracias a Dios por eso. Porque en el momento somos invadidos porque esto es injusto. Porque esto no está bien. Porque yo me veo en desmedro. Da gracias a Dios cuando se te cruza ese auto. Para los que manejan. Qué cosa más difícil de refrenar el carácter. Cuando se cruza un auto, se mete encima, tenemos que frenar de improviso. El de atrás nos podría haber chocado por causa de esto. Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios cuando ocurre un accidente imprevisto. Que para ti no tiene ningún tipo de cosas buenas que pudiera producir en ti. Dios lo está haciendo. Tenías que pasar por eso. Da gracias a Dios cuando ese cargo que tú llevas anhelando años se lo dan a otro colega que no lo merece, pero que habla más que tú. Dar gracias a Dios por eso. Dios sabe lo que hace. Cuando te quitan un bono. Da gracias a Dios cuando te suben la benzina. Qué difícil dar gracias a Dios por eso. Cuando se te pasa la micro. Cuando estás insatisfecho. Dar gracias a Dios por todo. Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios sabe lo que hace. Lo que para nosotros es un sufrimiento innecesario, para Dios muchas veces es la herramienta por medio de la cual obra el carácter de Cristo en nosotros. El Señor aumenta nuestros deseos del cielo en muchas ocasiones cuando somos afligidos. Dios forja nuestro carácter. Dios nos llama intensamente a buscarle con un espíritu también intenso a Él. Dios nos prepara para la eternidad cuando nos hace sufrir aflicciones y necesidades, para que nadie haga de su tesoro las cosas de esta tierra, sino más bien continuamente vaya haciendo de su tesoro las cosas que puede tener en el cielo. Por las cosas buenas, dar gracias a Dios. Por las cosas malas, aprender a ser agradecidos. Pero también por esas cosas que nos parecen nada, neutras. Simplemente las vivimos cada día, pero debemos estar atentos para dar gracias por ellas. Respiramos, comemos, tenemos papilas gustativas, sentimos sabores y nos olvidamos de que esto es una bendición del Señor. Llegamos todos los días a nuestra casa y las cosas están tal cual las dejamos. Nos vamos, trabajamos, compartimos, tenemos amistades. Nuestra familia está bien todos los días. Y nos acostumbramos a eso y pensamos que Dios está obligado a bendecirnos con eso. Y no es una bendición, es como algo neutro. No es ni bueno ni malo, es merecido. Debemos aprender a dar gracias por estas cosas también. Encontrarlas, verlas y decir gracias a Dios por esto. Porque respirar y mirar es algo que no merecemos. Algo por lo cual también debemos dar gracias. Así que si quieres ser lleno del Espíritu de Dios, cambia el contenido de tu idioma. ¿Qué es lo que más se oye de ti? Acciones de gracias. Vamos ya terminando con la predicación. Algunas aplicaciones prácticas. ¿Cómo son las conversaciones con tus hermanos y con la gente que tú conoces? ¿Son espirituales? Pide al Señor esto y esfuérzate en esto para que día a día tus conversaciones sean espirituales. Que seas reconocido por ser una persona que tiende a hablar del Señor, de los pecados, de la majestad, de las cosas solemnes, de las cosas del cielo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que oírte sea una bendición para todo aquel que te oye.
no sea una carga, un peso. O el hermano siempre que habla termino peor que antes. Y si le pido un consejo, sé desde ya que no lo voy a seguir. Porque este hermano no sabe lo que habla. No dice nada espiritual. Segunda pregunta, ¿te estás llenando de la palabra de Dios? Si no te llenas de la palabra de Dios, no sacarás nada de la palabra del tesoro de tu corazón. De algo te estás llenando, eso es claro. Pero te estás llenando de la palabra del Señor, salmos, himnos, cánticos espirituales, para que cuando abras tu boca, tu hablar sea naturalmente espiritual. Porque la palabra y el espíritu están estrechamente unidos. Si no estás lleno de la palabra, nunca vas a estar lleno del espíritu. ¿Cómo está tu disposición para cantar? Canta a Dios con tu corazón, canta a Dios con tu concentración, canta a Dios con todo tu ser. No estés pensando en el almuerzo. Si no tienes nada para el almuerzo, preocúpate de eso cuando salgas de aquí. Pero no cuando estamos aquí. No estés pensando en la visita, en el paseo, en el gran pendiente que tienes para el lunes en el trabajo, en las vacaciones y ahora en el mundial. No estés pensando en esas cosas. Canta al Señor con toda tu concentración, con todos los recursos mentales que tengas a tu disposición, úsalos todos para el Señor. De otra manera, no tendrás más del Espíritu de Dios. ¿Conoces al Señor verdaderamente? Eso tiene que ver con leer la palabra. Si tú no lo conoces, no sabrás cómo dar gracias al Señor. Al contrario, tendrás siempre quejas, porque no vas a entender que Dios todo lo sabe, que todo lo conoce. El que no conoce a Dios verdaderamente atribuye siempre a Dios despropósitos. Esto no sirve para nada. Esto que estoy viviendo no sirve para nada. Dios pudo haber hecho que yo saltara esto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque le gusta verme sufrir. Porque Él no me ama y no me quiere y Él se olvidó de mí y Él está lejos de mí. Pero quien conoce verdaderamente al Señor siempre tendrá acciones de gracias, porque sabe quién es Dios y que le cuida constantemente. Y ya la última pregunta. ¿Ha consumido tu corazón la avaricia? El avaro, hermanos, siempre tendrá quejas hacia el Señor. Pero aquel que está lleno del Espíritu y se está llenando continuamente y habla con salmos, él va a recitar el Salmo 23. Busquemos el Salmo 23, hermanos. Y con esto ya cerramos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es lo que dice el agradecido, hermanos? El agradecido dice, no me hace falta nada. Ni ahora, ni en el futuro me faltará nada, porque el Señor es mi pastor. El agradecido dice, Dios me tiene en un buen lugar y en buenas condiciones. El agradecido dice, Dios es quien me conforta. El agradecido dice, yo voy por la senda correcta. Yo estoy siendo encaminado por la senda de justicia. Dios no se ha equivocado. Si la cosa se pone difícil, Dios está conmigo y aún permanezco en la senda de justicia y por el camino correcto. Ese es el hablar de aquel que es agradecido. Si no veo el bien, si estoy pasando aflicción, él dice, pero estoy viendo su espalda. Veo su vara y su cayado, su amor y su disciplina está delante de mí y voy tras él, no me he perdido y él sabe que yo estoy detrás de él porque él me está guiando. Así habla aquel que es agradecido. Pero el que es avaro dice, Jehová es mi pastor, estoy muy necesitado. Necesito muchas cosas. El camino está pedregoso, el agua está contaminada.
Nunca tengo paz. Mi senda es de injusticia tras injusticia. Temo lo que me va a pasar, porque llevo tantas ya. Son tantas mis aflicciones. Siempre estoy pasando lo mal y lo mal que parece que soy el favorito y el número uno para todas las pruebas de Dios. Solo veo la vara de Dios, su disciplina. Nunca veo su cayado, que con tierno amor me trae hacia Él. Mi mesa está pelada. Tengo puro pan duro y ni siquiera mantequilla tengo para echarle a lo que es mío. Pero en cambio mis angustiadores sí que se regocijan. Dios, ¿cómo sirve la mesa de mis angustiadores? Pero yo estoy mirando de lejos, siempre anhelando comer lo que ellos comen. Ellos están sentados a la buena mesa, no como yo. Y el que es avaro y mal agradecido siempre dice, ciertamente, la pobreza, la enfermedad, la tristeza, la aflicción, la necesidad y el desamparo me persiguen y me alcanzan todos los días de mi vida. Ese es el idioma del avaro. Ese es el idioma del mal agradecido. Y ese ciertamente que es su himno. Ese es su salmo. Y ese es su cántico mundano. Que no sea así con nosotros, hermanos. Despójense de esa avaricia. Alaben al Señor. Mira dónde estás y alaba al Señor. ¿Qué es lo que estamos pasando? Si no fuera por Dios ya estarías muerto. Para el que se vive quejando. Si no te ha faltado nada de todas maneras. Sigues estando vivo, sigues con tu familia. Nunca te ha faltado nada. El Señor no porque no te falte en sí, sino porque Dios ha sido todo para ti. Y te ha provisto de todas las cosas. Dios siempre te ha llevado por la senda de justicia. Entonces que cambie nuestro idioma. Y que podamos recitar el Salmo 23. El verdadero, no el mundano. Y si tú no eres cristiano, tú debes conocer a Dios. Para que tu idioma cambie de una vez por todas. Y tu boca esté recitando alabanzas a Dios por toda la eternidad, en vez de lamentos y aflicción por toda una eternidad en el infierno. Porque en los cristianos esto se cumplirá siempre para bien. Algún día rebosaremos del Espíritu en el cielo junto con nuestro Señor. Y siempre habrá en nuestra boca un hablar espiritual. Pero para aquel que no se arrepiente, esto nunca tendrá la posibilidad de ser así. Porque en su boca siempre habrá lamento por la eternidad. Así que hoy, si tú no te has rendido al Señor, hoy conoce a Dios verdaderamente. Para que así cambies tu idioma y tu transitar por el mundo sea un buen transitar por la senda de justicia. Oremos.